Hola, en esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante que enlaza diversos aspectos. Hablaremos de polillas a microbios. Nos recuerda a un autor, a la Cassagne, autor que con otros colegas trabajó en la criminología desde el ámbito médico, considerando, haciendo el símil entre la patología de nuestro cuerpo y la patología social, que sería la delincuencia. La Cassagne dice: lo importante es el medio social. Permítanme una comparación tomada de la teoría moderna. El ambiente social es el medio en que se cultiva la delincuencia. El microbio es el elemento delictivo que carece de importancia hasta el día en que se encuentra en el cultivo favorable a su multiplicación. Pues bien, ver a la fuerza de un delincuente minimizada a un microbio, entender que es solamente el caldo de cultivo el que puede hacer florecer que un sujeto delinca o no delinca, trajo de la mano muchas consecuencias que hasta la actualidad las estamos analizando en criminología. Entender que el contexto de un sujeto provoca que pueda o no pueda ser delincuente es una visión interesante y operativa, porque nos puede ayudar a prevenir si focalizamos nuestra atención en aquellos sujetos que pueden tener el microbio, como decía la Cassagne, y trabajamos con ellos para que no se desarrolle. En este tema hablaremos sobre un artículo, haremos referencia al texto de Castro Villarraga, de 2010, que se titula De polillas a microbios y que ha sido publicado en la revista Educación y Pedagogía. ¿Por qué este texto? Porque en este texto se habla sobre un elemento esencial para la criminología, que es la fase de la juventud, de la infancia. Se habla sobre el hecho de que la delincuencia infantil es un factor de alarma social. Es verdad que ya en el siglo anterior al siglo XX se hablaba sobre ello, pero es en el siglo XX cuando se despierta un grito de alarma sobre el aumento de la delincuencia infantil. ¿Qué ocurre con estos niños que están en la calle, que tienen todo el tiempo del mundo, que cometen primero conductas antisociales y más tarde cometen hechos delictivos? Hace un paralelismo este texto sobre cómo viven en Colombia, cómo se vive la realidad en Colombia y cómo se vive la realidad en nuestro país, en grandes urbes, donde hay muchos niños desprotegidos, que no tienen un control social formal pertinente y que intentan vivir la vida como buenamente entienden. Para la idea que plasmaba la Cassagne y que también en este texto se ve, de polillas a microbios, es ver el microbio como algo para cuidar y para mejorar, o ver el microbio como algo que estorba y que queremos quitar de la sociedad. Pues esas dos vertientes es el tema que sale a la palestra. El problema estriba precisamente en resolver aquellos casos de patología moral y social, de una verdadera patología médica, y por ello es un símil adecuado definir características de las instituciones que nos ocupan. Un poco al hilo de otras intervenciones ya realizadas, la idea sobrevuela la idea de que la criminalidad no es una parte del sujeto que aflora sola. Con estas teorías y con los estudios de la Cassagne podemos entender que si neutralizamos el microbio no se va a producir la delincuencia, pero si se produce la delincuencia, ¿cómo tratarla? ¿Tenemos que castigarlo? ¿Tenemos que castigar con crueldad? ¿O debemos intentar ayudar a ese sujeto que ha cometido hechos antisociales o que ha cometido delitos?
esa es la pregunta interesante. ¿Es un proceso protector o es un proceso devastador del delincuente? Estamos hablando de menores, de niños, que pueden ser vistos por la sociedad como algo no querido. A nadie le gusta ir por su ciudad y encontrar niños mendigando, niños cometiendo delitos, sujetos que no tienen otro lugar donde ir y que conforme van creciendo pues tienen que seguir habitando esa ciudad. Entonces, la idea es, ¿qué hacemos con ese microbio que por el contexto ha desarrollado? ¿Trabajamos con él o lo apartamos? Bueno, pues estas políticas de actuación, tanto en el ámbito de protección como en el ámbito de rechazo a estos sujetos, se ven actualmente en países como los que se analizan en este artículo. ¿Como polillas hay que deshacerse de ellos? ¿Los quitamos de la vista y el problema no existe? ¿Lo que no existe y no se ve no es un problema? ¿O intentamos trabajar con estas polillas para que no den más problemas a la sociedad? Como microbios serán objeto de una mirada exhaustiva, una mirada dura de los poderes públicos, o intentaremos ver a estas polillas en otra dimensión, pensando que podemos ayudarles a que no cometan delitos o bueno, pues haciendo programas para alejarlos de la delincuencia y que su contexto sea más favorable. Esa es la pregunta. ¿Optamos por un trabajo en común para ayudar a que esos microbios se aparten y se acallen, o para que ese microbio pueda trabajar y cursar de una manera que no sea peligrosa para él y para la sociedad? Los delincuentes jóvenes proceden generalmente de las clases inferiores de la población, es decir, de aquellas cuya existencia pues oscila entre el trabajo y la amenaza del hambre, entre el alcohol y la fábrica. Son niños que viven una vida de adulto, que los riesgos con los que se tropiezan día a día son riesgos de adultos. Son niños sin infancia a los que, bueno, pues desde la criminología se les puede ayudar. Y si se les ve como un microbio a cuidar o como una polilla a excluir. Entonces, bueno, pues el discurso resulta operativo, interesante para prevenir. Con la llegada de los tribunales, la llegada de casos a los tribunales, intentar tratar al menor como un sujeto al que un tribunal puede ayudar, ver el juzgado como una secuencia, como el siguiente escalón de la escuela, no negar a ese niño que retorne a su medio. Bueno, pues son pasos que las sociedades van aportando y que afortunadamente cada vez más se trabaja en esas líneas en la mayoría de países. Es cierto que este artículo trabaja solamente sobre Colombia y España, pero bueno, son propuestas y apuestas por la no exclusión de estas polillas, el trabajo con ellos para que puedan integrarse socialmente. Muchas gracias por la atención.